Amén. Dios nos bendiga. Entonces, cierto, hoy día nos corresponde, como decía, la lección 14, obras de la carne, y voy a rogarle que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 y 20. Ya la lección pasada hablamos del adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Hoy en día hablaremos de la idolatría, hechicerías, enemistades y pleitos. También vamos a ver todas estas cosas y que Dios nos ayude, Dios nos prepare, que la sangre de Cristo nos cubra porque son temas que son muy espirituales y en los cuales nosotros con nuestra fuerza no podemos vencer. Amén. Así que si la han encontrado, ¿cierto? Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la Escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Amén. Dios nos bendiga. Entonces, en palabras simples, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la idolatría. En palabras simples, ¿cierto? La idolatría, eh, perdón, la idolatría es la adoración a cosas creadas por el ser humano. Amén. La idolatría es adorar, poseer, vivir para venerar u honrar ídolos. Un ídolo, ahora, ¿qué es un ídolo? Vamos a ver, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es eh, una imagen terrenal de un Dios a quien adoro o amo. Hay ídolos físicos y hay ídolos mentales. Y los ídolos físicos, ¿cierto? Son aquellos que podemos tocar, ver y percibir con nuestros sentidos, como estatuas, imágenes, cuadros, cosas de mucho valor en las cuales coloco mi fe y mi devoción. Amén. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto? Que nos da a entender que son los ídolos físicos, cosas que uno puede ver, que puede, ¿cierto?, adorar. Un ídolo físico también podemos darnos cuenta en la escritura cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, también para adorarlo en el desierto. Eso es un ídolo físico. Ellos necesitaban ver algo que adorar para sentirse protegidos. Y lamentablemente, ¿cierto? Ellos fallaron a Dios porque Dios le había dado la orden de que ellos simplemente tenían que adorar a Dios, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Pero ellos, ¿cierto? Al ver que Moisés llevaba muchos días en el monte, eh, se dejaron llevar, ¿cierto? Por su pasado, por lo que ellos hacían antes en Egipto, la mayoría. Y ¿qué pasó? Armaron este ídolo, este becerro de oro, y lo adoraron. Y esto es lo que también hoy día pasa. Hoy en día, ¿cierto? El mundo tiene muchos ídolos, tiene muchas imágenes, muchas estatuas, y coloca la fe, la devoción en ellos. Eh, Podemos ver, ¿cierto? En las redes sociales también cómo hay gente que dice, comparte este Buda de oro, comparte esta imagen y te va a llegar dinero, y ponen la fe en esas cosas. Y Dios nos ayude porque hay muchos cristianos también que comparten estas cosas y no se dan cuenta de que están cayendo en un error, en un tremendo y garrafal error. Nosotros solamente a Dios tenemos que adorar. Amén. Entonces, como decíamos, los ídolos físicos son las estatuas, imágenes, cuadros, cosas, ¿cierto? En las cuales, ¿cierto? La gente coloca la fe y devoción. Y los ídolos mentales son ídolos sutiles que, que están en el corazón. Amén.
Eh, Incluso podemos ser nosotros mismos u otras personas que adoramos. En este caso, puede ser mi esposo, mi esposa. Hasta eso podemos llegar a adorar. Eh, Puede ser, cierto, algún cantante, algún músico. Podemos ser nosotros mismos. Puede ser un pastor, puede ser una persona importante a la cual nosotros eh, podamos amar tan ciegamente que dejamos a Dios de lado. Y esa es la gravedad. Entonces, estos son ídolos mentales que no nos damos cuenta que poseemos, porque podemos ser nosotros mismos, como decía, u otras personas que adoramos. De la misma manera, ¿cierto? Podemos crear un concepto equivocado de Dios. Amén. Un concepto equivocado de Dios y, eh, y de Cristo, creándonos un ídolo, como dice, un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Y esto nosotros mismos podemos caer en este error, al crear un Dios conforme nosotros queramos hacerlo, o conforme nosotros creemos que estamos sirviendo bien. Pero aquí estamos, a la luz de la palabra, siendo enseñados de que eso es una equivocación. Nosotros no podemos crear a Dios conforme nosotros queramos. Dios ya es Dios. Y nosotros tenemos que adorar a Dios tal y cual Él es. Pero hoy en día, ¿cierto? Por causa también del pecado, hay mucha gente que cambia a Dios o cambia, ¿cierto? Su dogma para hacer los pecados que ellos quieren, creyendo de que Dios nunca les va a hacer nada, Dios nunca les dirá nada, y están equivocados. Esos son ídolos mentales que ellos crean conforme supremamente. Hay una lucha, ¿cierto?, continua en el corazón carnal para mantener a Dios como único objeto de adoración en la vida. Y esto es lo que Dios plasma en Gálatas 5. Recordemos que la iglesia de Gálatas era una iglesia eh, que cuando empezó muy bien, pero se fue desviando, se fue desviando. Unos fueron retrocediendo por algo. Pablo, cuando le habla, ¿cierto?, acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, era porque esta iglesia creía de que estaba bien conforme lo que ellos hacían. Ellos podían estar en los cultos, vamos a decirlo como en forma ahora de la iglesia actual, gente que puede estar en los cultos, pero después del culto eh, tiene una vida completamente mundana. Jóvenes que están en fornicación, personas en adulterio, están en inmundicia, en pecado, eh, personas que no temen a Dios y lamentablemente, ¿cierto? Ellos creen que se van al cielo porque ellos creen que Dios les va a perdonar todas las cosas. Y sí, obviamente cuando uno se arrepiente, Dios nos perdona. Amén, en eso no podemos decir lo contrario. Pero lamentablemente cuando llegamos a tener un conocimiento ya de Dios y comenzamos a trabajar en la obra del Señor, nuestra vida tiene que tener un cambio. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que queremos plasmar, que cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, tenemos la fe en Cristo, el Espíritu Santo entre nosotros, y el Espíritu Santo comienza a hacer un cambio en nuestra vida. Ahora, yo hago esta pregunta para que podamos entender. Eh, ¿Hemos tenido un cambio nosotros en nuestra vida como creyentes desde que hemos conocido a Cristo? Amén. Tenemos que tenerlo, porque Bendito Dios sea Dios. obra en nuestras vidas. Tenemos que tener un cambio. Fuertemente. Amén, Dios nos llama a la Teresa. Tenemos que tener un cambio. O sea, ya los ídolos mentales, que estas son las cosas que más hay en la iglesia, ídolos mentales. Muchos que idolatran al pastor. Y lamentablemente en muchas iglesias pentecostales podemos ver eso, aunque digan, no, pero es que el pastor, el obispo, el siervo, pero lamentablemente él también es hombre. Y nosotros muchas veces
caemos en el error de que no, mi pastor, mi pastor es mi pastor, y mi pastor wow, mi pastor. Y idolatramos al pastor, y cuando el pastor cae en un error, nos damos cuenta de que muchos hermanos se van de la iglesia porque tenían al pastor como Dios. Y no tenían a Dios como Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que entender de que el pastor, tanto el pastor, obispo, diácono, profeta, el que uno quiera nombrar, son personas también y que también pueden caer en el error. Amén. Entonces nosotros tenemos que luchar con esas cosas. No es que uno no tenga un respeto, ¿cierto?, a la persona que nos va guiando, pero tampoco podemos pasar de tener ese respeto a ser un idólatra de un hombre. Y gloria a Dios por los pastores que son siempre humildes. Amén. Entonces, una persona sin el dominio del Espíritu Santo es un idólatra. Amén, eso tenemos que entenderlo. La persona que quiere estar en la iglesia y que no es dominado por el Espíritu Santo es una persona idólatra. Amén, porque está amando más las cosas del mundo, las cosas de la carne que a Dios. Y vamos a ver más adelante cómo se diferencia un idólatra, y aquí casi a todos nos van a cortar la cabeza. Entonces, la persona idólatra, ¿cierto?, pondrá de manera continua primero otro objeto de adoración en su vida antes que a Dios. Inclusive a ella misma o él mismo. Entonces, eso es una persona idólatra. Una persona idólatra es una persona, ¿cierto?, que coloca otras cosas primero en su vida y después coloca a Dios, o al final está Dios. Para el creyente, cuando decimos adorar, amar a Dios, es porque nosotros tenemos que primero tener en nuestro corazón a Dios. No podemos tener otras cosas primero. Cuando ya Dios pasa a segundo, tercer, cuarto plano en nuestra vida, es porque estamos idolatrando otra cosa que no sea Dios. Y que Dios nos ayude, porque necesitamos que el Señor pueda ir produciendo un cambio en nuestra vida. A veces dejamos a Dios de lado por muchas cosas que son banales y burdas, y nos falta el tener ese encuentro realmente con el Señor. Desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? En Éxodo 20, 1 al 6, se establece claramente que Dios no comparte su adoración con nada ni nadie. Amén. Así que, mi hermana Teresa, Dios le bendiga. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Amén. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló Amén. Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Teresa. Entonces, aquí, ¿cierto? Lo que leímos, podemos decir, ¿cierto?, claramente de que Dios no comparte su adoración ni su gloria, eh, o sea, su adoración con nadie, porque la gloria de Dios la compartió con nosotros. A ver, cuando Jesucristo oró al Padre diciendo, la gloria que me diste a mí, se las he dado a ellos para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Amén. Pero la adoración
Dios no la comparte con nadie ni nada. Amén. O sea que los que oran a María, los que adoran a María, los que veneran, los que están idolatrando, porque dice clarito que no te inclinarás ante ellas. Amén. Y que no sea la imagen de ninguna. Entonces, aquí podemos darnos cuenta eh, que no es con imágenes, no con personas, en fin, con nada de lo creado. Amén. Con nada de lo creado Dios comparte su adoración. ¿Ha leído los mandamientos? Amén. Yo creo que todos alguna vez hemos leído los mandamientos. Entonces hay una frase que dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y eso lo podemos ver en el versículo 2. Yo soy Jehová, tu Dios. Ahí, así Dios le habla al pueblo de Israel y también Dios nos habla a nosotros. Yo soy Jehová, tu Dios. O sea que fuera de él, nosotros no podemos tener otros dioses, ni otros ídolos. Porque Jehová es nuestro Dios y ese es un énfasis personal. Yo soy Jehová, tu Dios. Amén. Entonces, Dios no deja nada confuso. No le permite al hombre tener otros dioses. Él pide de manera muy directa al pueblo de Dios, a su pueblo, ¿cierto? Que somos usted y yo, lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de nada en la tierra, ¿cierto? Ni te inclinarás ante ella, ni la honrarás. Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que Dios es un Dios celoso y Dios es un Dios fuerte. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender. Diferente a lo que mucha gente piensa, lo contrario del cristianismo, amén, no es el ateísmo. Muchos piensan que el ateísmo es algo que es malo. Bueno, en cierto modo sí es malo, pero eso no es realmente lo que está en contra, ¿cierto?, del cristianismo. Lo contrario del cristianismo no es el ateísmo, sino es la idolatría. Y lamentablemente muchos cristianos idólatras. El ateísmo, vamos a hablar de lo que es el ateísmo. El ateísmo es solo la culminación del razonamiento humano que, negando la existencia de Dios, pone al hombre y a la razón como dioses. Es una manera de la idolatría, pero no es la única. No hay que negar que la existencia de Dios para ser idólatra. También una persona idólatra no cree en nada, solamente cree en su razonamiento y en lo humano. Amén. Esa es una persona, atea. Una persona atea cree en su razonamiento y en el humano. Podemos vivir, ¿cierto?, una vida satisfaciendo necesidades y caprichos sin tomar en cuenta a Dios, ni su llamado a servir para Él. Podemos ir tras dinero, podemos ir tras la fama, el sexo, el placer, tras las carreras profesionales, relaciones con una mentalidad errónea y colocarnos en la posición de Dios de mi vida. Y con esta conducta afirmamos que la razón de nuestra existencia somos nosotros mismos y que Dios puede esperar o puede ser ignorado hasta que yo esté bien. Por eso cuando peco, mayormente es por que deseo vivir a mi manera más que a la idea de Dios. Y por eso hoy en día vemos mucha gente que no está bien firme en el Evangelio, porque hay gente que prefiere tener, ¿cierto?, su propio pensamiento de vida y ellos, ¿cierto?, caen en un error y que Dios puede esperar. Por eso vemos hoy día ciertos jóvenes buscan al Señor, uno les predica, vengan a Cristo, no, porque estoy estudiando, todavía no hay tiempo. Ven al Señor, no, es que estoy luchando por mi casa, tengo que trabajar. Busquen al Señor, vayan a la iglesia. No, es que me quiero casar primero, ya después cuando esté viejo, busco al Señor.
Y cuando ya están viejos, no, es que ya para qué ahora se ya me voy a morir, ya para qué voy a buscar al Señor. Entonces pasan toda la vida viviendo a su manera y dejan a Dios de lado. Y esto es lo que pasa hoy día también dentro de nuestras congregaciones. Hermano, sirvamos, Señor adelante, busquemos al Señor. No se detenga, oremos juntos, ayunemos, leamos la palabra, conéctese a los estudios, conéctese a los cultos. No, es que yo hago oración en mi casa. Y ahí estamos mal. No, es que yo busco al Señor a mi manera, como yo quiero, como yo deseo. Y ahí estamos entrando en idolatría porque estamos nosotros haciendo lo que nosotros queremos, viviendo conforme a nuestra manera, colocando nuestro pensamiento primero y dejando la idea de Dios o dejando a Dios de lado. Entonces, hay que entender, ¿cierto?, de que Dios no tiene necesidades de que le adoren. Amén. Dios no tiene necesidades de que alguien le adore porque Dios es suficiente y es completo en sí mismo. O sea, si una persona le deja de adorar, Dios no pierde nada. Él sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, sigue siendo eterno. Lo que caemos en el error seremos nosotros. Él no tiene problemas de autoestima. Dios no necesita que le adore. Y hay un sitial, ¿cierto? Un lugar al que el hombre nunca jamás podrá llegar. Más el hombre eh, es frágil, como decíamos, el hombre es frágil y depende de otros, depende de la creación, depende de la creación. Todo hombre en la tierra depende de lo que Dios hizo, depende de la creación que Dios hizo. Dios hizo el aire, nosotros para poder vivir necesitamos respirar, el oxígeno. Dios hizo el agua y una persona que no toma agua, una persona que deja de comer, ¿cierto? Que deja de tomar agua, se deshidrata y puede morir. Dependemos de los ciclos de la naturaleza y cosas similares, pero sobre todo dependemos de Dios, nuestra vida en sí depende de Dios. Bendito sea el Señor por eso. Porque aunque el ateo, aunque el idólatra diga de que no hay Dios o digan de que hay Dios a su manera, ellos viven por la creación que el Dios Todopoderoso hizo. Bendito sea el Señor por eso. Sobre todas las cosas depende de Dios, quien es soberano sobre la creación. Ahora, esto no quiere decir, ¿cierto?, que Dios no quiere que la adoremos. Obviamente nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y Dios quiere recibir, ¿cierto?, la adoración de sus criaturas. Por eso nosotros estamos en los cultos, levantamos las manos, decimos que Dios es bueno, decimos que Dios es misericordioso, decimos que Dios es un Dios eterno y le adoramos su nombre, ¿cierto? Porque Él es digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser adorado por nosotros. Porque Él nos salvó, Él nos hizo. Y nosotros como criaturas, ¿cierto?, de Él, tenemos que adorarle a Él. Entonces, la adoración tiene el poder de cambiar tu imagen. La imagen de lo que adoras e idolatras forma una imagen en ti. Es decir, nos parecemos a aquello que amamos y adoramos. Amén. Nosotros nos parecemos a aquello que amamos y adoramos. Hay un testimonio de mi esposa. Ella, cuando era más jovencita, ella escuchaba mucha música rockera, metálica, así como... Y tenía póster de todo eso, porque ella no nació en un ambiente cristiano. Ella después, con el paso de los años, se convirtió. Y ella se vestía de negro, andaba con aros largos, con tipo gótica. Era bien gótica. Y yo vi una foto de ella antigua, cuando ella recién se convirtió al Señor. Y ella decía,
lo que hizo Dios conmigo, como era antes, y lo que hizo Dios ahora conmigo. Y ella tenía póster de sus ídolos, de los cantantes, rockeros y todo en su pieza. Y ella se vestía conforme los cantantes se vestían. Ella hacía las cosas que los cantantes hacían, escuchaba la música, ¿cierto? Que esos cantantes escuchaban. Eh, pero cuando Cristo llegó a su vida, ¿cierto? Provocó un cambio y ella todas esas cosas las borró de su, digámoslo, de parte de su vida. Todas esas cosas ella las dejó por amor a Dios, porque ya hubo un cambio en ella, ¿cierto? Y ella ya comenzó a adorar a Dios y comenzó a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que a muchos de nosotros también nos ha pasado lo mismo. A veces nuestro corazón se idolatra, ¿cierto?, con algún cantante y comenzamos a vestirnos como ellos y comenzamos a cantar las canciones de ellos. Y lamentablemente hay cristianos que comienzan a cambiar su pensamiento incluso porque esas personas dijeron algo o hicieron algo y hacen las cosas que ellos hacen. Hoy en día también con esto de la pandemia podemos ver muchas influencers, tiktokeros, que hacen muchas cosas a través de las redes sociales y muchos jóvenes hacen lo que ellos hacen. Bendito sea el Señor. Y caen, ¿cierto?, en un tema de idolatría. Y aunque digan, no, si yo voy a la iglesia, yo adoro al Señor. Sí, pero lamentablemente están imitando conductas de las cuales Dios no ha dicho que hagamos. Y están emplazando a Dios haciendo lo que ellos estiman primero conveniente para su vida. Entonces, la imagen de lo que adoras e idolatras forma una imagen en ti. Si nosotros adoramos, bendecimos al Señor, la imagen de Cristo se va a ver reflejada en nosotros. Por eso es importante tener una búsqueda continua con Dios, para que la imagen de Cristo, para que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestras vidas y comencemos a actuar conforme a lo que el Espíritu Santo, ¿cierto? Y conforme a la palabra, Dios nos diga. Y hoy día vemos mucho pecado dentro de la iglesia porque hay gente que está adorando más su pecado que a Dios. Hay gente que está adorando más su pecado que a Dios. Y aquí tenemos que tener un cuidado único. Porque cuando el pecado se vuelve algo continuo, sistemático en nuestra vida, que no podemos parar, que no podemos frenar, es porque ese pecado se volvió un ídolo en nosotros. Y ayúdenos el Señor, ayúdenos el Señor. Si hay algún pecado continuo o sistemático en nosotros, no hablo tan solo de un pecado sexual, puede ser la mentira, pueden ser las malas palabras, pueden ser los chismes, pueden ser las murmuraciones, que eso también es pecado. Bendito sea el Señor. Ayúdenos Dios, ayúdenos Dios. Entonces Israel, cierto, se volvió tan detestable como el objeto de su amor, un ídolo físico llamado Baal Peor. Pero aplica para todos los tipos, cierto, de adoración. El que vive para sí se verá lleno de orgullo y vanidad, porque esa es su adoración. No es que no nos amemos a nosotros mismos, nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. El tema es que Dios desea que nosotros le amemos a Él primero. Y nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amarlo. Pero Dios desea que primero le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. En Mateo 22, 37, 40. Y Pastora Ruth, Dios le bendiga. Mateo 22, 37, 40. Amén. Vamos a dar el nombre al Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Entonces, aquí es lo que Jesús le responde a los fariseos. Amén, porque el fariseo le hizo una pregunta a un intérprete de la ley. Le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y a lo mejor ellos pensaban que el gran mandamiento puede ser cualquiera de los 10 mandamientos que dio Moisés al pueblo de Israel. Pero aquí Jesús, ¿cierto? Le habla y les da 2 mandamientos, digámoslo así. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice que este es el primero y grande mandamiento. Bendito sea el Señor. Y lo que decía Éxodo, bendito sea el Señor, lo que leía nuestra hermana Tere, Éxodo 20, déjenme buscarlo aquí. No, Éxodo 22, perdón. Me pasé, ahí está. Éxodo 20, perdón. Éxodo 20, capítulo 6, versículo 6, perdón, dice, y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el primer gran mandamiento, dice, es amarás al Señor tu Dios. Dios desea que le amemos con todo nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestra vida. Y cuando comenzamos a amar a Dios, ¿cierto? Nos damos cuenta de que todas las cosas para nosotros, por muy difícil que parezcan ser para el hombre, para nosotros esas cosas son como un grano de arena. Porque Dios hace misericordia, como dice Éxodo, hace misericordia a millares, a los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. O sea, qué importante es amar y guardar los mandamientos del Señor, porque Dios hace misericordia con nosotros. Mire qué importante lo que estamos relacionando hoy en día. Entonces, Dios desea, ¿cierto?, que nos relacionemos con Él adorándole, para que podamos reflejar quién es Dios a otros. Eso es lo que Dios desea. Dios nunca pensó que el hombre debería adorarse a sí mismo. Dios sí pensó que el hombre necesitaría adorarle a Él. Es por eso que mientras sacamos la idolatría de nuestras vidas y adoramos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu, vamos conformándonos continuamente a aquello que más amamos y admiramos. Entonces, para finalizar lo que es idolatría, mientras sacamos la idolatría de nuestras vidas y adoramos al único Dios verdadero y de Cristo su Hijo, a través del Espíritu, vamos conformándonos continuamente a aquello que más amamos y admiramos. ¿Cuántos queremos ser como Cristo? Amén. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero hablar como Cristo, yo quiero pensar como Cristo, yo quiero hacer lo que hizo Cristo, pero para hacer eso tenemos que adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo. Tenemos que sacar todo tipo de idolatría, todo tipo, ¿cierto?, de imagen, todo tipo, ¿cierto?, de ídolo mental también que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque Dios no viene a buscar simples adoradores. Dios viene a buscar adoradores, dice la palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores Él busca. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Dios nos ayude para que todo tipo de idolatría podamos sacarlo, ¿cierto?, de nuestra vida, de nuestra mente, y podamos, ¿cierto?, tener solamente a Dios primero en nuestra vida, que Él sea el primero en nosotros, el primero en nosotros. Ahora vamos a hablar acerca de la hechicería.
que el Señor reprenda al diablo. La hechicería, apunte ahí, la hechicería es un pecado que va en aumento y ganando popularidad rápidamente. Este pecado, ¿cierto? Esta obra de la carne, como en la hechicería, de ninguna manera va a disminuir. Trataremos de abarcar algo, ¿cierto?, de las diferentes facetas en que se puede manifestar la hechicería. Hay que tener cuidado de no asociarse ni acercarse a nada de esto. Amén. Aquellas personas, nosotros como creyentes no creemos en estas cosas. Lamentablemente el mundo, ¿cierto?, está cegado y cree muchas veces ciegamente a esto. Mas nosotros tenemos que apartarnos de esto. Ni siquiera, ¿cierto?, tenemos que acercarnos por curiosidad. Amén. Ya que quien está detrás de todo esto es Satanás mismo. Y como dice 2 Corintios 2:11, y no ignoramos sus maquinaciones. Una de las facetas de la hechicería es predecir el futuro. Amén. Y aquí vamos a dejar algo bien en claro. Solamente Dios tiene el poder para hacer esto. Amén. Porque Él es eterno. Y por lo tanto, no está limitado por el tiempo. Solamente Dios tiene el poder para hacer esto. Amén. Predecir el futuro, anunciar las cosas que vienen. Solo Dios puede hacerlo. Y Dios también ya lo hizo a través de su palabra. Su palabra, hay libros proféticos, libros en los cuales podemos ver, ¿cierto?, que se han cumplido todas las cosas que la palabra se han dicho. Bendito sea el Señor. Isaías 46, versículos 9 y 10. ¿Qué más tiene Biblia? De mi hermana Teresa. Amén. Y el capítulo 48 de Isaías, versículo 3, lo lee mi pastora Ruth. Amén. Mi hermana Teresa, 46, 9 y 10. Amén. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Entonces, lo que dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir, o sea, lo que ha de venir desde el principio. Solamente Dios tiene este poder. Amén. De anunciar el futuro, predecir el futuro. Mi pastora Ruth, 48, 3. Amén. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Amén. Dios le bendiga a mi pastora. Entonces, tenemos otra confirmación, ¿cierto?, de lo que podemos decir, de que solamente Dios tiene el poder para hacer esto. Amén, que es anunciar el futuro. El ser humano, ¿cierto?, por naturaleza, le intriga el conocer el futuro. Y tristemente, en lugar de ver la palabra de Dios sobre lo que está por venir, prefieren acudir, ¿cierto?, a estos adivinos. Hay un rey en la Biblia, ¿cierto?, en Segunda de Reyes, capítulo 21:6. Y ese lo voy a leer yo. Segunda de Reyes 21:6. También vamos a leer, dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos,
multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Aquí está hablando, ¿cierto?, del rey Manasés, el reinado de Manasés. Entonces, este rey, ¿cierto?, dio pie a todo esto, a la hechicería, ¿cierto?, a la adivinación, el ver el futuro. Y aquí dice la escritura de que él hizo lo malo, ¿cierto?, ante los ojos de Jehová. Entonces, el consultar, ¿cierto?, a un adivino, eso es algo malo ante los ojos del Señor. Esto Dios lo rechaza, lo repudia. Amén. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. Consultar los astros, mire, el horóscopo, quienes leen la mano, las cartas o la bola de cristal, está dentro de todo esto. Amén. Hay muchas personas y lamentablemente hay muchos creyentes que caen en esto del horóscopo. Comparten imágenes del horóscopo, yo Libra, yo no sé cuánto, Capricornio, Unicornio, no sé. Ponen sus imágenes, ¿cierto?, en el Facebook y le dicen, no, esta semana te va a llenar una semana llena de, qué sé yo, de trabajo, a otros que te va a ir mal el amor, que te va a ir bien, ponte una piedra de caliza en el cuello, qué sé yo. Y ponen muchas cosas, ¿cierto?, para atraer las buenas energías y consultan, ¿cierto?, el futuro a través de estas cosas. Consultar los astros, a los que leen la mano ahí en las calles, las gitanas, y te piden 20.000 pesos para la micro, la bola de cristal, ¿cierto? Todo entra, ¿cierto?, dentro de la hechicería. Todo esto, todas estas cosas. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente hay tantos cristianos cayendo en esto. Y se desvían, ¿cierto?, de la verdad de Dios. Se desvían de la palabra del Señor. El horóscopo son cosas de hombre, consultar los astros, cosas de hombre, la bola de cristal. Y aquí que Dios reprenda al diablo, porque estas son estrategias, ¿cierto? Son maquinaciones que hace el enemigo para que la persona, ¿cierto?, el creyente tanto como el no creyente, caiga en esto y sea engañado, Mire, incluso Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, versículo 9, Nabucodonosor sabía que todo esto era un engaño. Y dice Daniel 2.9, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo? Nabucodonosor le da esta respuesta a su adivino. Daniel 2.9. Entonces, ¿por qué la gente lo hace si sabe que es una gran mentira? ¿Y sabe por qué lo hace? Porque esto es un negocio. Es un gran negocio. El apóstol Pablo, ¿cierto?, encontró una mujer con espíritu de adivinación, y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 16, verso 16. Amén. Hechos 16, 16. ¿Quién está por ahí? Amén. 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 Hermana Tere. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Entonces Señor. nos damos cuenta que es un negocio porque esta mujer, esta joven, ¿cierto?, que tenía este espíritu, mire, ni siquiera es algo que ellos preparan o que es un espíritu, es un demonio, es una potestad la que están estas personas que hacen todo esto de consultar, de leer la mano, de la bola de cristal, del horóscopo. Son personas endemoniadas. Bendito sea el Señor. Son personas endemoniadas.
Y esta joven, ¿cierto?, que hacía todo esto, daba, dice, gran ganancia a sus amos adivinando. Daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, este evento, ¿cierto? Porque si recordemos, ¿cierto? Aquí iba Pablo, y me parece que también iba Silas con él, ¿cierto? Lo que hizo, ¿cierto? Pablo y Silas reprendieron este espíritu que había en esta mujer. El versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, o sea, que no fue tan solo un día o un rato en que esta mujer y este espíritu, ¿cierto? Ya le hablaban a Pablo diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. El demonio lo sabía, la mujer sabía que era un hombre de Dios, más así, ¿cierto? Ella proclamaba de que Pablo y Silas eran hombres de Dios. Ella decía que eran hombres que mostraban el camino de salvación, que eran siervos del Dios Altísimo. Pero imagínese, Pablo teniendo ese discernimiento espiritual, se da vuelta y le dice al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, este evento nos hace ver de que detrás de esto están los demonios y el mundo de las tinieblas. Si una persona, no, que esto es de Dios, si Dios dio dones, si Dios dio dones al mundo para que el mundo, no sé, fuera sano, uno tiene una respuesta clara de que los dones no son para el mundo, los dones son para la iglesia de Cristo. Que ningún don, ¿cierto?, que sale en la escritura, sale el espíritu de adivinación. Estas son cosas que hace el enemigo para engañar, para turbar la mente. Lamentablemente, ¿cierto?, por este acto, ¿cierto?, fueron azotados con varas y fueron echados a la cárcel por echar el demonio de adivinación. Porque ya los amos ya no estaban ganando la platita, ¿no? Ya habían perdido el negocio. Y que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor lo reprenda. Otro punto más, ¿cierto?, acerca de la hechicería es el espiritismo. Y esto también tenemos que nosotros tener muy en cuenta estas cosas. El espiritismo, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo tiene que ver con la comunicación con los muertos y el más allá. Amén. El Levítico 19:31, mi pastora Ruth. Levítico 19:31. Que Dios condena, amén, esto. Amén, mi pastora. Espera un poquitito. Paso de largo. 19:31. Amén. Dice así: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Amén. Dios le bendiga a mi pastora. Entonces dice, no volváis a los encantadores ni a los adivinos. Dios estas prácticas las condena, las condena. Amén. Esta era una de las muchas prácticas, ¿cierto?, que habían en las naciones de Canaán, y que eran aborrecidas por Dios. Por eso, ¿cierto?, vino el juicio de Dios sobre ella. Y aquí en Deuteronomio 18, 9, 12, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces no es posible, ¿cierto?, consultar a los muertos, ni hacer que uno venga del más allá a revelarnos algo a los vivos. Hay programas de televisión que según son los medium, estas personas que hablan con los muertos, estás ahí, empiezan así. Y estas son cosas, ¿cierto?, que son demonios, son demonios. Estas son fuerzas espirituales, legiones de maldad que son terribles. Hay casos reales cuando hay jóvenes que juegan estos juegos demoníacos como la Ouija, el Pentágono, hacen estas cosas que son tan... que a lo mejor para ellos puede ser entretenido hacerlo, puede producir alguna adrenalina, pero están abriendo, ¿cierto?, portales, digámoslo así, espirituales, y que atacan esos demonios a estos jóvenes. Hay muchos que han muerto por estas cosas, que se han ido con el mismo diablo al infierno por hacer estas prácticas. Bendito sea el Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Que Dios nos libre de alguna vez en la vida cometer estos actos, ¿cierto?, que Dios los aborrece. A veces por la pena, por la tristeza de perder un ser querido, hay muchas familias que hacen esto, el espiritismo. Van donde una persona para ver si acaso el muerto le dejó plata guardada debajo del colchón. No sé. Y lamentablemente quienes están detrás de esto son los demonios. Son quienes se hacen pasar por alguna persona muerta para engañar, ¿cierto?, a quienes se quieren comunicarse con ellos. Estas personas, ¿cierto?, que sienten la voz del finado, están sintiendo las voces de los demonios. Y lamentablemente la gente cae en estos engaños, en estas mentiras del diablo. El Señor en Lucas 16 enseñó que a Moisés y a los profetas tienen, y dice, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. O sea, al hablar, ¿cierto?, Jesús estas palabras dice que los muertos no pueden hablar, los muertos no pueden hacer nada, aunque suene fuerte y duro, mi hermano, el que está muerto, muerto está. No va a salir de abajo de la tierra para decirle a usted lo que tiene que hacer. Recordemos, ¿cierto?, este hombre Lázaro, ¿cierto?, y el rico, cuando estas dos personas murieron, ¿cierto? Lázaro se fue al cielo, o a los brazos, ¿cierto?, de Abraham, y el rico se fue al infierno para pagar todo, ¿cierto?, lo que él hizo. Y lamentablemente el rico, de tanta sed que tenía, o sea, que el infierno, aquí nos damos cuenta la palabra de que el infierno es real. Dice, Padre Abraham, déjame que vaya y le avise a mi familia que no vengan aquí. Y ahí dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Hermano, muchas veces esperamos que un muerto nos hable, que un muerto nos diga cosas. Y aquí nosotros tenemos la palabra del Señor. Y ella es la que nos guiará, ella es la que nos ayudará. Todo este tipo de prácticas
nos alejan de Dios, nos alejan de Dios. Pero la iglesia del Señor tiene el poder y tiene la autoridad para reprender toda esta obra del diablo. Bendito sea el Señor. Sigamos. Perdón. Ahora nos estamos bien. La brujería y santería. Esto es muy diferente a la hechicería, ¿cierto? Y al espiritismo. Esta otra rama, ¿cierto? De la hechicería, la brujería y la santería. La brujería está muy presente hoy en día. El culto abierto a Satanás se está viendo más en lugares del mundo. Y hay mucho poder destructivo y maligno en todo esto. La actividad demoníaca, ¿cierto?, predominaba en los tiempos del Señor. Y si nos vamos a la Escritura, en Lucas 13:16, el Señor, ¿cierto?, demostró su poder sobre estas fuerzas malignas, dando libertad y descanso a quienes Satanás había atado. Amén. Al leer, ¿cierto?, esta palabra, vamos a leer Lucas 13:16, para que se nos quede más grabado a lo que queremos llegar. Lucas 13:16. Amén. Amén, mi hermana Tere, Dios le bendiga. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Amén, Dios le bendiga, mi hermana. Bueno, aquí, ¿cierto?, nos damos cuenta de que esta mujer tenía una enfermedad. Al leer el capítulo, esta mujer, ¿cierto?, tenía una enfermedad. Andaba encorvada, ¿cierto? Y de ninguna manera dice la Escritura que se podía enderezar. Amén. Y era un día de reposo. Recordemos que para los judíos el día de reposo es el día donde ellos descansan, ¿cierto? Y solamente sirven al Señor. Pero cuando Jesús en ese tiempo, ¿cierto?, vio a esta mujer, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, el Señor desató, ¿cierto?, esa ligadura. Satanás había atado a esta mujer por 18 años. 18 años encorvada. 18 años, ¿cierto?, ahí, que no podía levantarse ni enderezarse de ninguna manera. Más cuando Jesucristo llega a Cristo, ¿cierto?, y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta mujer es sana. Esta mujer se enderezó y glorificaba al Señor. Y nos falta el hipócrita, ¿cierto? Nos falta el fariseo que le dice al Señor que él tenía, ¿cierto?, que cómo se le ocurría sanar en ese tiempo, que él tenía que sanar, ¿cierto?, dentro de los 8 o 6 días que habían. Más Jesús le dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? El tema de la brujería, la santería, estas cosas que son demoníacas, Dios también tiene el poder para cortar estas cosas. Dios es único, Dios es grande y Dios es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces, el tema de la brujería y santería son cosas que son cultos, ¿cierto?, al diablo. La santería es un culto al diablo. Amén. Hoy en día hay iglesias, imagínense, hay iglesias que adoran al diablo. Hay iglesias, amén, que se hicieron para venerar, para adorar al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y la brujería, ¿cierto?, también está presente hoy en día. Para el Hijo de Dios, estas cosas de la brujería, santería, todo lo que es horóscopo, el espiritismo, a nosotros no nos deben de llegar. Todo espíritu demoníaco, todo trabajo, ¿cierto?, del demonio, a nosotros como hijos del Señor no debería de tocarnos estas cosas. Uno, porque cuando servimos al Señor realmente de corazón,
El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay una parte en esa palabra, ¿cierto? Que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando este tema de brujería y santería, ¿cierto? Estas cosas que hay muchas personas que lo hacen en contra de los cristianos, estas cosas a nosotros no nos debieran de tocar. No nos debieran de tocar. Y yo muchas veces he escuchado de cristianos que dicen, no, es que me hicieron un mal, me hicieron una brujería, y por eso anda así. Yo creo que para el verdadero cristiano estas cosas no nos tocan. Si tenemos una promesa, si tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente, no deberían de tocarnos todas estas cosas que son brujería, estas cosas que mucha gente por envidia las hace. Nosotros, ¿cierto? Sin embargo, tenemos y debemos de tener muchísimo cuidado en pensar en que podemos luchar contra estos poderes sin el debido discernimiento y oración. A veces se comete el error de creer que porque estamos en un culto espiritual podemos ir e imponer las manos como si nada. Y estos espíritus, dice la escritura, que solamente salen, o no que solamente salen, sino que para que salgan necesitamos oración y ayuno. Tenemos que tener un discernimiento de qué es lo que está trabajando en alguna persona. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración. Nosotros tenemos el poder para luchar contra esto, pero no podemos luchar sin estar preparados, sin estar en una comunión constante, continua de Dios, sin tener, ¿cierto?, una preparación, ¿cierto?, para poder luchar contra estas cosas que son fuertes, son peligrosas. Como decía, hay muchos que juegan a estas cosas de la ouija, a estas cosas de la santería, y hay demonios que se meten en ellos y los matan, los matan. Ay, hermano, que está loco. No, es verdad, vea usted, hay casos, hay casos reales que estas cosas han pasado. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, las enemistades. Bendito sea el Señor. El ser humano sin Cristo siempre está odiando. Amén. Una persona que no tiene a Cristo siempre odia. Persiguiendo con rencor o con ganas de hacerle algo a alguien que esté cerca de él. Sea familia o sea prójimo. La enemistad es una obra de la carne, porque es egoísta. Hay una frase que dicen, a mí me la haces porque me la pagas. Y esto lo opuesto, ¿cierto?, a lo que estudiamos del amor. Recordemos que el amor, hay 4 tipos de amor, y un amor, ¿cierto?, es el amor ágape, el amor incondicional. Y esto es muy contrario, ¿cierto?, al amor ágape. Entonces aquí, ¿cierto?, en tu mente se encuentra todo el odio, el rencor, la amargura, etc. Lo guardas como tú tienes mentalmente algo contra alguien, lo tienes que proyectar, lo tienes que exteriorizar. Ahora, ¿cómo lo haces? No hablándole. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, esta persona me cae mal, yo no mastico porque no me lo trago? Tenemos esas frases, ¿cierto?, bien chilenas. No, yo lo tengo ahí nomás. No me gusta mucho y muchas veces por cosas que hacen en contra de uno, ¿cierto?, se genera este tipo de enemistad. Y lamentablemente dentro de las congregaciones esto está pero como nunca. A full, A full, como se llama, nada full. Nos falta, ¿cierto?,
la hermana que tiene envidia de la otra porque llegó con zapatos nuevos, porque se compró un auto mejor. Nos falta la envidia, ¿cierto? Por el que tiene más plata. Nos falta, ¿cierto? El que está enojado porque a ese lo nombraron diácono y no a mí. Si yo soy más capaz que ese otro. Y empiezan estas enemistades tan absurdas dentro de la iglesia y empieza a generarse una raíz de amargura, un rencor, un odio. Entonces, hay alguien que hace días no te habla y ya no te ve igual. Y a todos nos ha pasado a veces, ¿eh? Esa persona tiene enemistades en su corazón contra ti. Por eso no te habla. Por eso no te dirige la palabra. Por eso ya no te ve igual porque está enemistado contra ti. Está bien que te enojes y obviamente somos humanos y nos enojamos. Todos algún día, alguna vez nos hemos enojado. Y a lo mejor hemos dejado de hablar por un ratito. Pero esta actitud de prevalecer y estar así, ¿cierto? Mentalmente, eso es algo carnal. ¿Cuántas veces hay peleas familiares que donde no se hablan entre hermanos durante años, años? Eso son enemistades, un rencor. No pasa más allá, ¿cierto?, de dejar de hablar. Como que dejar de hablar, ¿cierto? Eso es todo en la enemistad, ¿cierto? Es como que dejan ahí de hablar. Hay un corte de relación. La enemistad es aversión, rencor, es odio entre dos o más personas. El término enemistad se relaciona con la expresión enemigo, lo cual es un adjetivo que significa opuesto a una cosa o que él tiene mala voluntad y le desea mal a otro. La enemistad, es cierto, es hostilidad, odio, etcétera, producto de las diferencias o distintas ideologías, pensamientos entre dos o más personas. Y también, ¿cierto?, por la envidia que puede sentir una persona hacia otra. Asimismo, la enemistad se presenta por medio de agresiones físicas, agresiones verbales. Está la voluntad de hacerle la vida imposible a la otra persona, una intimidación hacia otra persona, etc. El término, ¿cierto?, enemistad se puede evidenciar en varios contextos, como fue referido anteriormente, entre personas, pero también puede surgir entre naciones. Amén. Entre naciones también, ¿cierto? Pueden haber esta enemistad, por eso se producen las guerras, los conflictos bélicos, las peleas. Amén. Es como un resultado, ¿cierto?, entre naciones por desacuerdo entre las políticas. La enemistad es conocida como un antivalor de la amistad. La enemistad produce la falta de convivencia, exclusión hacia los otros individuos, produce individualismo. También la enemistad produce otro tipo de sentimientos como intolerancia, irrespeto, desacuerdo. En la mayoría de los planteamientos, aquellos por esa persona que consideramos enemiga, maldad, entre otros. Y aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Amén. A veces la enemistad, el irrespeto, la falta de respeto, la intolerancia, es algo que está matando a la iglesia hoy en día. Hoy día ya no se puede decir que mirad cuán bueno y cuán hermoso es estar hermanos juntos y en armonía, porque pasa media hora de culto y nos falta el que ya esté ya enemistado con el otro. Tenga misericordia, Y Señor. estas cosas pasan en todas las iglesias cristianas, Señor. en todas las iglesias cristianas. Y esta es una obra de la carne en la cual nosotros tenemos que desarraigar de nuestros corazones, Amén. desarraigar de nuestros corazones. Algunos antónimos de enemistad son amistad, armonía, concordancia, confianza. Cosas que tienen que estar, ¿cierto?, en la iglesia del Señor. Que es la armonía, amén, la confianza entre hermanos. Ahora vamos a hablar lo último, que son los pleitos.
No estamos hablando de diferencias de opinión, ni estamos dando a entender la idea de conflictos. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque siempre habrán diferencias de opiniones. También eso lo tenemos claro. Siempre habrán diferencias de opiniones. Nunca vamos a estar de acuerdo todos en algo. Amén. Nunca una familia va a estar de acuerdo en qué hacerle de regalo a una madre o a un padre. Siempre van a haber ciertas diferencias de opiniones. ¿Por qué? En este sentido, siempre habrán conflictos también dentro de la iglesia. Aunque no queramos, siempre van a haber conflictos dentro de la iglesia. Y no es el hecho de que una persona difiera de otra lo que causa problemas. Si recordamos la escritura, ¿cierto? Pablo y Bernabé difirieron en gran manera en una ocasión, pero el conflicto que hubo entre ellos no le causó daño a la iglesia. No son las diferencias entre las personas las que causan los problemas, sino que las personas hagan en cuanto a tales diferencias. Amén. Tener diferencias es algo normal, amén, porque somos de diferentes pensamientos, tenemos muchas veces diferentes formas de ver la vida, de ver un ministerio, diferentes visiones, pero eso no es lo que causa problemas. Lo que causa problemas son las personas que hagan en cuanto a tales diferencias. Un diccionario, ¿cierto? El diccionario español define pleito como disputa o riña. Y aquí, ay. Por lo tanto, con la palabra pleito se estaba dando a entender la continua contienda, la cual caracteriza la enemistad y que da como resultado un estado de división o disensión entre los miembros de la iglesia. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. A veces un pleito, a veces una diferencia de opinión pasa a una riña, pasa a una pelea, pasan a golpes, Así es. pasan a golpes. Y aunque usted diga, pero ¿cómo va a pasar dentro de eso de la iglesia si somos hijos del Señor? Eso pasa, eso pasa. Y ayúdanos Dios, ayúdenos Dios. Porque nosotros, ¿cierto? Tenemos que tener un cuidado único. Ahora, estas cosas, ¿cierto? Producen en la iglesia una división, una disensión. Y lamentablemente, hoy en día, por eso vemos tantos nombres de iglesia, ya allá, de acá. Y si vemos la historia de la iglesia, cómo se han separado de otras, simplemente es por esto. Son por diferencias, son por riñas, por disputas. Entonces, ¿cuál es el precio que estaremos dispuestos a pagar a cambio de la paz? Recordemos de que, como dice la palabra del Señor, que tenemos que seguir la paz, seguir la paz. Dice la Escritura, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Entonces nosotros tenemos que buscar la paz y seguir la paz. Entonces, debemos estar dispuestos a pagar el precio que Abraham pagó con el fin de hacer realidad la paz dentro de la familia. Recordemos que necesitamos aprender a decir, no hay ahora altercado entre nosotros. Amén. Abraham tuvo que decir estas palabras. Así es, Señor. No hay ahora altercado entre nosotros. Puedes escoger la opción que mejor te parezca. Puedes salirte con la tuya, con tal de que podamos estar en paz. Después de todo, somos hermanos. Y eso es lo que nos falta muchas veces decir. Nos falta, vamos a decir, un dicho bien, bien chileno, para que me entienda lo que quiero decir. Nos falta agachar el moño.
A veces somos tan orgullosos y llevados a nuestras ideas que queremos que nuestra opinión solamente valga. Y creemos que solamente lo que nosotros decimos tiene la razón. Y nos hace falta agachar el moño para que en la iglesia se vea una armonía, para que en la familia se vea una armonía. Y puede que estemos equivocados, como también puede que tengamos la razón, pero con tal de tener paz, nosotros tenemos que dejar ese orgullo, con tal de tener paz en nuestro corazón, con tal de que nuestra familia tenga paz, de que nuestros hermanos tengan paz. Humillarse. Tenemos que humillarnos. Amén. La falta de orgullo hace que se produzcan estas cosas, Dios, Señor. los pleitos, las enemistades, la falta del Espíritu Santo en el corazón, la falta de paz también hace que las personas busquen respuestas en la hechicería, que busquen otros dioses que no sean Dios. Y nosotros como iglesia hoy en día ya estamos claros ya de todas estas cosas, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que dejar de lado para que podamos seguir al Señor, para que podamos ser una imagen de Cristo aquí en la tierra. El Señor dejó su evangelio, dejó su palabra, Amén. para que nosotros podamos seguir ciertos sus mandamientos. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Tenemos que tener un cambio, tenemos que tener, bendito sea el Señor, un cambio de actitud, un cambio de pensar, un cambio de vida. No puedo yo hacer a Dios conforme yo quiera, sino que tengo que yo ser como Dios quiere que yo sea. Sí, Señor. Para poder lograr, ¿cierto?, esta meta que es poder sacar toda obra carnal de nosotros. Sí, Señor. Y que el Espíritu Santo en nosotros vaya colocando sus frutos. Amén. 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 Oraremos al Señor. Amén. Vamos a orar a Dios, pedirle que su palabra, ¿cierto?, que este estudio pueda quedar grabado en nuestro corazón y que podamos, ¿cierto?, Amén, sí, Señor. Eterno Dios Padre poderoso, vamos ante su presencia en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por este tiempo el cual usted nos ha dado de poder estudiar su palabra. Dios mío, hemos hablado temas que son relevantes hoy en día a nuestra vida, Señor, como iglesia, tanto personal, Señor eterno. Y pedimos, Dios poderoso, de que esta palabra, que esto que hemos aprendido, Señor eterno, pueda gran parte quedar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Líbranos, Señor amado, de toda idolatría, Señor. Líbranos de idealizar, Dios mío, de idealizarte a ti. Líbranos, Señor, de poder cambiarte a ti, Señor, por otra opción. Señor eterno, porque cuando ya a ti te dejamos de lado, comenzamos a idolatrar otras cosas. Pedimos, Padre eterno, también de que usted nos libre de caer en todo tipo de hechicería, en todo tipo, cierto, de brujería, de espiritismo, Señor amado. Líbranos de esas prácticas, Señor eterno, demoníacas, Dios poderoso. Dios mío, reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Padre Santo, quizás en este tiempo esto ha ido en aumento porque el enemigo está engañando a mucha gente, mas abre los ojos de tus hijos, abre los ojos de nosotros para que podamos ver, Dios amado, como tú quieres que nosotros veamos. Dios mío, pedimos en esta hora, Señor, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Solamente usted conoce nuestro futuro. Dios mío, no tenemos necesidad de conocer más allá, porque cuando estamos en su mano, podemos decir que nuestro futuro está asegurado. Si, Dios mío, llegásemos a morir jóvenes, si llegásemos a morir viejos, Señor, no importa, porque fue el tiempo en que usted nos permitió vivir en esta tierra y llegaremos a su presencia el día en que usted nos llame, Señor. Padre bendito, pedimos de que usted también, Dios amado, quite de nosotros todo orgullo, quite de nosotros toda maldad, toda enemistad, todo pleito, Señor.
que muchas veces estas cosas dividen a la iglesia, estas cosas dañan nuestro corazón y dañan el corazón, Dios mío, de nuestros hermanos. Rogamos, Padre bueno, que sea su paz, que sea su gracia, que sea su presencia morando en nuestros corazones, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos, Señor, de todo peso, Dios mío, que nos asedia. Dios mío, quita toda cadena, Dios amado, que hay en nosotros, rompe todo yugo de esclavitud, para que podamos servirte con libertad, Señor. Pedimos en esta hora, Dios amado, de tu gracia, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, penetre en nuestros corazones, Dios mío, y que haga en nosotros cambios para bien, Señor. Perdona nuestros pecados, si hemos fallado en alguno de estas obras de la carne, si hemos caído en algo de esto, Señor. Perdónanos, Dios mío. Lávanos con tu sangre preciosa. Restaura nuestra vida, Dios mío. Y que estos demonios, Dios amado, que estos espíritus que muchas veces atormentan nuestra mente, sean atados, Señor, y echados a lo más profundo del abismo, y que nunca más salgan de ahí, Señor. Pedimos, Padre poderoso, en esta hora, tu cobertura y su protección para cada hermano y hermana que se ha conectado. Amén. Esa bendición especial que viene del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La honra son para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Mis hermanos, Amén. que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Amén.